Me llamo Alfredo Grassini, tengo 90 años, 72 años de estado penitenciario y nací en el mismo año de la ley 11833 de organización carcelaria y régimen de la pena. El doctor Juan José O'Connor nació en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, el 24 de agosto de 1890. Se dedicó a la abogacía y en 1923 fue designado inspector de las cárceles de los territorios nacionales. Sale a recorrer todos los establecimientos carcelarios nacionales y provinciales. Él ahí personalmente toma contacto con la realidad de las cárceles del interior, el cual eran, como él las denominó, barracones, en donde no estaban dadas las condiciones de vida digna para los reclusos. Las empieza a recorrer notando un deplorable estado edilicio, como en lo que tiene que ver al régimen interno de los alojados. Esto venía acompañado de cierta orfandad por parte del Estado Nacional en dar recursos a las cárceles para que las mismas cuenten con todos los servicios necesarios para brindar un alojamiento digno. Bajo este lamentable estado de situación con el cual se había encontrado el doctor O'Connor, comienza a idear una modalidad normativa de organización carcelaria de los territorios nacionales. Él lleva a cabo una tarea centralizada en las construcciones carcelarias. Él consigue los recursos estatales necesarios como para que se reformen muchas y se modifiquen muchos de los establecimientos ya existentes y se construyan otros con una arquitectura acorde a la misión resocializadora que tiene esta nueva Dirección General de Institutos Penales. Unidades que al día de la fecha se encuentran operativas, por ejemplo en el caso de Resistencia, de Santa Rosa, Viedma, Rawson y Río Gallegos, todas construidas con mano de obra de la población penal. La instauración de un régimen de tipo progresivo en el sistema penitenciario argentino ya no tendría vuelta atrás. Si bien tuvo modificaciones en la ley penitenciaria del 58 y también lo ha tenido en el 96, el régimen penitenciario de tipo progresivo establecido por Juan José O'Connor por la ley 11833 sigue en plena vigencia. Esta nueva ley dotó a la institución de la estructura necesaria para potenciar el rol de la cárcel como elemento resocializador. Estos cambios tuvieron especial relevancia en uno de los establecimientos más emblemáticos de la Dirección General de Institutos Penales, la Penitenciaría Nacional. Propio de los aires ilustrados y las nuevas concepciones en materia penitenciaria, aparece un nuevo modelo arquitectónico destinado a cumplir la pena privativa de la libertad. En definitiva, en el año 1877 se habilita la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. La mitad de mi carrera la hice ahí. Primero hice todo un año de distintos servicios, de guardia, en los pabellones, con los internos, todo eso. Y después me pasaron de la sección penal, que se llamaba, me pasaron a la subdirección, que es el subdirector en ese momento en la penitenciaría se encargaba de todos los talleres, que había una gran cantidad de talleres. Y el régimen de la penitenciaría era el trabajo obligatorio. Solamente aquellos presos que pasaban de 70 años, por ejemplo, no trabajaban, o enfermos, o con prescripción médica, pero si no, el trabajo era para todos. Parecía una escuela industrial. 200.000 kilogramos de pan dulce son fabricados este año en la Penitenciaría Nacional. En la elaboración intervienen 140 internos, previamente sometidos a riguroso examen médico. Materiales de primera calidad se utilizan en la fabricación. En ese tiempo la avenida La Cera tenía en el medio, tenía una arboleda
y había como dos calles eran, ¿no? Una que iba y otra que venía. Y pasaba el tranvía por ahí y se había hecho un kiosco para vender al barrio, para vender pan, factura, esas cosas. La imprenta era muy importante también porque se hacían trabajos muy grandes. Se imprimía en los célebres talleres gráficos de la Penitenciaría Nacional. Usted agarre cualquier libro de principio del siglo XX o del siglo XX y van a ver que muchos de ellos dicen impresos en los talleres gráficos de la Penitenciaría Nacional. El tema de los periódicos carcelarios es una preocupación en el mundo penitenciario a nivel global. Esta cosa de que no se podían ingresar diarios y revistas, esta cosa de cómo se informaba a la población penada, que tendría ciertas características, no tenía que tener noticias policiales, digamos, no tenía que tener, bueno, hay muchas referencias a la religión en el caso de este periódico El Domingo, que El Domingo se creó en el año 38, sale el primer número y sale hasta el año 47. Los periódicos que uno podría encontrar en la sala de espera del dentista. Cuando vos agarrás Mañana es otra cosa absolutamente distinta. Para marzo del 47, allí está el periódico El Domingo, la tapa es Perón declaró los derechos del trabajador y abajo hay una notita que dice a partir de este número El Domingo cambia de denominación, ¿no? Y se va a llamar Mañana porque la palabra mañana es la idea de la esperanza, del futuro, lo que va a venir, a diferencia del Domingo que eran unos textos así larguísimos, casi sin ilustraciones. Mañana tiene mucha fotografía, mucha cosa visual, por supuesto mucha referencia a Perón y a Eva, y también mucha referencia a lo que se hace para la población penada. Y otra cosa es la importancia que le dan a las efemérides históricas. El día más importante era el Día del Agente Penitenciario, que había en el patio, digamos, de la penitenciaría, se hacía un acto, una misa. Nuestra Señora del Carmen, patrona de los establecimientos carcelarios, es venerada en su día en un emotivo acto litúrgico que se celebra en la parroquia de la Penitenciaría Nacional. La Virgen del Santo Escapulario recibe el fervoroso homenaje de sus fieles en la más popular de las advocaciones con que se rinde culto a la Virgen María. A la penitenciaría iba mucha gente importante. Estrellas de Boca Juniors en un picado amistoso en la pequeña cancha de la Penitenciaría Nacional. Pesia, Colmán, Mourinho y Borello hicieron pasar un buen momento a los detenidos en cumplimiento del plan de recuperación de los reclusos. Archimur hizo una pelea con un compañero mío, con Hurtado. Pelearon unos rounds. El director de institutos penales presenta a Archimur, campeón mundial de peso medio pesado, quien por pedido expreso del general Perón brinda a los internados de la Penitenciaría Nacional una exhibición de sus acendradas dotes boxísticas. En ese momento el establecimiento era lo mejor que tenía el sistema penitenciario nuestro. Al momento de que se habilitó la penitenciaría de Buenos Aires, quedaba a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, casi al límite del arroyo Maldonado que separaba a la ciudad del partido de Belgrano. Con el crecimiento paulatino del ejido urbano de la ciudad, fue ganando terreno hasta que acaparó toda la zona lindante a la penitenciaría, hasta que en el año 1961, cuando se la demolió, posteriormente en ese sector se habilitó el Parque Las Heras. Con el tiempo que estuve en penitenciaría, eso tenía mucho cariño, por eso lo sentí mucho, pero reconozco que era necesario. Cada vez que paso, que todos los días paso por ahí y me acuerdo de la Penitenciaría Nacional. Fue en la Penitenciaría Nacional donde Roberto Pettinato inició su trayectoria institucional, marcando una impronta profesional y humana que trascendería su gestión. Juan José O'Connor,
José María Pazanchorena y Eduardo Ortiz, son los 3 directores generales antes de Pettinato, son graduados en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, son versados en muchas lenguas. Si uno después mira la trayectoria de Pettinato, bueno, viene de una familia inmigrante, una familia humilde, no completa estudios secundarios. La extracción social claramente es muy diferente y creo que esas cosas son sustantivas y marcan una diferencia después. 3 directores anteriores, egresados en la universidad, etcétera, podríamos decirlo medio vulgarmente, entran por arriba al mundo de las prisiones. Pettinato entra desde el escalafón más bajo, digamos, ¿no? Estuvo en la Penitenciaría Nacional en la parte de imprenta. Él empieza como ayudante en el año 34. Todos los informes que hacen las autoridades elogian su desempeño. De allí está 4 o 5 años, se va a Ushuaia, al presidio del fin del mundo, va a ser alcalde allí. Algunos autores plantean que ahí ya empieza a pensar algunas cosas vinculadas con el deporte para los penados, para mejorar la vida de los penados, etc. Y después, en el año 43, deja Ushuaia y ya lo vemos en Buenos Aires. Hay un montón de cosas que todavía no sabemos, sobre todo cómo él se vincula a Perón y al grupo de personas que empieza a dirigir los destinos del país. Por alguna razón, Perón se interesó en el tema de las prisiones. Había pujas al interior de la dirección general entre la línea que venía con Pettinato y la vieja línea, ¿no? A ese entonces todavía el director era Ortiz, Eduardo Ortiz. El 17 de octubre del 46, el primer aniversario de la fecha fundacional del peronismo, ¿no? El 17 de octubre del 45, todo lo que ustedes ya saben, la liberación de Perón, el nacimiento del peronismo. Al año siguiente se hace el primer acto del primer aniversario de esa fecha fundacional. Imagínense la importancia que tenía ese acto. Hay un acto en Plaza de Mayo, etc. Y después Perón va con Eva a la Penitenciaría Nacional, porque Pettinato inaugura un campo de deportes. Y cuando políticamente se buscó un nuevo director general, la designación recayó sobre él. No es un trampolín para otros cargos. Él no ambiciona ser ministro del Interior, digamos, no ambiciona ser juez, digamos, ¿no? Él ambiciona dirigir las prisiones y hacer la mejor reforma penitenciaria posible. La reforma del sistema carcelario tuvo relevancia en cuanto a la humanización de la pena. Esto significó la eliminación del traje a rayas, los grilletes para los traslados, y fueron reemplazados por uniformes no tan llamativos, y simplemente a los efectos de que tengan una vestimenta interna y no los estigmatice. El creador de un trato más humanitario a los internos. Se alimentan mejor, hay buenos hospitales, mejora la vestimenta, la ropa de abrigo, la posibilidad de visita íntima, el deporte. Los internos tuvieron hasta natatorio, tuvieron los francos de trabajo, tuvieron el aumento del peculio, la parte proporcional que podían disponer. Se otorgan certificados de los cursos que iban haciendo que no indicaban que había estudiado en prisión. Ese cambio que se vivenció con la gestión de Roberto Pettinato no solamente repercutía en la población penal, sino también en el personal. El director de institutos penales, señor Pettinato, inaugura una proveeduría perteneciente al círculo penitenciario, concretando así la directiva del general Perón en lo que atañe al mejoramiento social del pueblo argentino. El estatuto penitenciario, la obra social, el panteón, las jubilaciones, pensiones, la mejora salarial. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales son clausuradas las sesiones del primer Congreso Penitenciario Justicialista.
El señor Roberto Pettinato, en su carácter de presidente del Congreso Penitenciario, se refiere a la labor realizada. Cuando se produce el golpe militar autodenominado Revolución Libertadora en septiembre del 55, Pettinato estaba en Ginebra, estaba en un congreso de la ONU donde se van a sancionar las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, como dijimos, en el cual ya se venía trabajando varios años antes y en el cual Pettinato tiene un rol muy importante. Cuando vuelve a la Argentina, claro, su cabeza tenía precio por su estrechísima vinculación con Perón y Evita, como habíamos señalado, con lo cual él se tiene que asilar, refugiar en la Embajada de Ecuador. Recién va a volver a fines de la década del 70. De morirse, pide ser velado en la capilla, de ahí donde hoy está el Museo Penitenciario. Soy Cayetano Osvaldo Caruso, tengo 99 años y soy cadete fundador de la Escuela Penitenciaria de la Nación. Yo me enteré viajando en un colectivo. Si mal no recuerdo, creo que era el colectivo 25, donde había un afiche que decía: ciudadano, ingrese usted a la Escuela Penitenciaria de la Nación. Lábrese un brillante porvenir. Inmediatamente me puse en contacto con mi hermano para rendir examen. Y yo pensé, caramba, en este momento soy egresado de Escuela Industrial, estoy en condiciones. Y me presenté. Fue casi uno de los últimos en ingresar, porque él estaba en la Policía Federal como Furriel. Ingresaron 89, 90 cadetes. Algunos no estaban en cantidad de vacantes, porque había menos vacantes. Me dieron todos los antecedentes. Fuimos a la escuela, rendimos examen oportunamente y, bueno, salimos bien. Aprobé e ingresé a la Escuela Penitenciaria. Y entonces ahí quedaron los 51, primero eran 51. La escuela nace en una parte de la Penitenciaría Nacional, en un aula del primer piso. Entrábamos a la mañana, a las 8 de la mañana, hacíamos cursos teóricos, almorzábamos ahí. Nosotros a las 12 del mediodía nos retirábamos y automáticamente almorzábamos en nuestra casa, en el caso específico mío. Mi marido vivía en Tigre y se iba de penitenciaría a Tigre y volvía porque le daban poco tiempo. Así que corría el tren para poder alcanzarlo y poder llegar a penitenciaría a tiempo. Y después nos volvíamos más o menos a las 14 horas para continuar con educación física, con boxeo, con lucha. Y a la tarde hacíamos la parte militar, digamos, como usamos el uniforme, hacíamos, había orden cerrado, en fin, marchas, enseñanza de las armas. Tenía una azotea y yo practicaba manejo de sable con un palo de escoba ahí arriba. El uniforme que usábamos para aula era de color caqui, era de una blusa y pantalón y birrete. Y el uniforme después de cadete era pantalón azul y la chaquetilla era también del mismo color y usábamos blanca en verano, ¿no? Había un régimen de internado. Algunos dormían ahí, obviamente los casados no, iban a sus domicilios. Algunos que no tenían familia sí dormían ahí. Había un salón en la guardia de la penitenciaría, porque había algunos cadetes que eran del interior y se alojaban ahí en la Penitenciaría Nacional. Y estuvimos 2 años de la carrera. El egreso nuestro se produjo en la Penitenciaría Nacional. Egresaron 50
porque en el último examen pescaron a uno copiándose. Ahí nos entregaron los sables que fuimos con nosotros, con nuestra familia. Este es el sable que le dieron cuando egresó, es el original. Este es el original. Está todo grabado. Estaba Pettinato, sí, todas las autoridades. Luis Pettinato encima era el director nacional, así que él estaba sí o sí. Él era director nacional, era director de la escuela y creo que hasta una materia daba. Cuando nosotros egresamos, fuimos felicitados por todos los ministros del gobierno de Perón. Lo vimos también en el desfile del Día del Reservista. Fue muy importante para nosotros porque era la primera vez que el servicio penitenciario desfilaba en público, así en la Plaza de Mayo, desfiló toda la escuela penitenciaria. Previamente los habíamos preparado bastante bien y fue un resultado muy, muy bueno. Fuimos felicitados por otras reparticiones inclusive. Conocieron a Eva, fueron hasta la Casa de Gobierno, donde estaba Eva Perón, arrodillada en una silla, donde los recibió a todos y dijo, qué linda muchachada me traes. Nos dijo, ustedes son los hijos de Perón, hasta el último momento de su vida que fallece y que nosotros tuvimos de guardia. Hicieron el cortejo, la primera promoción de la escuela, se iban turnando, porque fue un cortejo muy largo, pero mi marido fue uno de los que hizo el cortejo. A los costados del féretro, con una gran cantidad, una muchedumbre impresionante por las calles. Fue extraordinario. No se conseguían flores, porque todas las flores estaban... Sí, fue impresionante eso. Fue un momento también que solamente la resistencia física de uno podía asimilarlo, ¿no? A los cadetes fundadores de la primera promoción egresados en los albores del 28 de febrero de 1950. La primera vez que los volvieron a reunir como toda la promoción fue cuando cumplieron 15 años y le regalaron una medalla. Eran unas reuniones muy importantes, realmente se apreciaban. Rememorar con los recuerdos a mis queridos amigos que un día, batiendo alas, se alzaron el vuelo hacia las comarcas donde reina la paz y el silencio, y decirles que este homenaje que estamos realizando también es de ellos, porque formaron partes indispensables e imprescindibles en la construcción de nuestra historia penitenciaria. Todas las formas de reconocimiento que él podía tener, para él era revivir su historia y revivir su repartición. Para él era su vida la repartición. Él falleció a los 80 años y él decía, si a mí me llaman en este momento con 80 años para ser cadete, volvería a hacerlo. Tras un largo reclamo por parte de los directores de los establecimientos carcelarios nacionales, surgía la necesidad de la creación de un cuerpo especial de vigilancia y custodia de los establecimientos. No existía un régimen de formación para los funcionarios penitenciarios. Muchos de ellos provenían de la actividad policial o también del ejército. Recién en el año 1911 se crea dentro de las instalaciones de la penitenciaría el Cuerpo de Guardias de Cárceles y su primer jefe fue el coronel Rómulo Páez. Venía de una brillante trayectoria militar, fue profesor en el Colegio Militar de Organización y Legislación Militar, es decir, una persona formada
con visibles valores de responsabilidad y de vocación de servicio. Y después lo súper importante es la creación de la escuela penitenciaria. Es la primera en Latinoamérica, es un ejemplo, modelo que se va a exportar a otros países. Es jerarquizar la profesión. El 13 de diciembre de 1947 se creó la Escuela Penitenciaria de la Nación. La Penitenciaría Nacional de la Avenida Las Heras fue la primera sede de la escuela penitenciaria. En 1958 se instaló en la Prisión Nacional y 2 años después, en 1960, se trasladó al ex Instituto de Detención de la Capital Federal, Unidad 2 de Devoto. También, por muy poco tiempo, tuvo asiento en Puente 12, partido de La Matanza, hasta que en 1963 se radicó en un predio de 16 hectáreas de la localidad bonaerense de Ezeiza. La primera etapa que vivimos en la escuela penitenciaria fue una etapa de mucha pobreza. Andaban en el patio unas vacas sueltas que las cuidaba un suboficial. Contra el aeropuerto salían los aviones con las turbinas apuntando para el lado de la escuela. Y cuando arrancaba el avión se venía un viento tremendo y un ruido insoportable. Llegó el coronel Paiva y prometió un edificio nuevo. Se hicieron compañías, se hizo un comedor para los cadetes, se hizo casinos oficiales, es decir, se cumplió el sueño. Desde ese entonces el instituto inició una profunda profesionalización de la función penitenciaria, dictando clases ininterrumpidamente hasta la actualidad. En un sector de la Escuela Penitenciaria de la Nación, durante muchos años se brindó el curso de ingreso de suboficiales. Finalmente, en 1979, se creó el Instituto de Formación Específico para el Personal Subalterno, la Escuela de Suboficiales Coronel Rómulo Páez. El objetivo es uno solo, ¿no es cierto? La formación todos por igual. Nuestros cursantes, a partir de las 08 horas, concurren a la División Estudio, donde ellos se capacitan con distintas materias en sus respectivos aulas. La verdad que te abre muchas puertas, entonces tiene que saber aprovecharlo para demostrarle a la institución que uno crece profesionalmente. Desde ese entonces, cada año cientos de futuros suboficiales se forman en tratamiento, seguridad, áreas profesionales y técnicas, tareas administrativas y trabajos de oficio. Como funciones de instructores capacitadores es acompañar al futuro agente. Hoy por hoy tenemos la suerte de recibir agentes que tienen estudios universitarios, terciarios y más que nada secundaria completo. Eso cambió y hace que nuestro rol de instructor se simplifique para trabajar con ellos. Uno no busca que el cursante, ¿no es cierto?, baje los brazos. Disciplina, respeto y responsabilidad, que son uno de los grandes factores que influyen y encaminan la carrera penitenciaria. Como formadores tratamos de apoyarlo y brindarle todas las herramientas, ¿sí?, para que así como llegó con su bolsito, se vaya recibido. El Liceo Dr. Antonio Bermejo nació de la necesidad de la época de dar una solución educativa al personal del servicio penitenciario que prestaba servicios en el interior. Desde el liceo se aportaba una solución, un régimen de secundaria. Nosotros egresamos como bachilleres y a su vez nos daban el servicio militar cumplido. Allá por el año 1996 se incorporaron a las filas del cuerpo de cadetes del liceo la primera compañía femenina. Esto trajo nuevos aires a la integración dentro de lo que es la capacidad educativa del liceo penitenciario. Que cada cadete sea un referente en la sociedad.
En 1998 cierra sus puertas. Fue un proceso en el cual no se pudieron adecuar los planes de estudios, había finalizado el servicio militar obligatorio y ya las condiciones habían cambiado. Uno de los profesores que formó al personal de la institución fue el inspector general Juan Carlos García Vasalo. García Vasalo fue profesor nuestro. García Vasalo fue profesor en la escuela penitenciaria siempre. Una gran persona, un tipo muy preparado. Escribía con una letra chiquitita, tenía una ayuda a memoria fantástico y resumía mucho las historias carcelarias, la evolución de la pena en el mundo. Ha sido, el que soy conocido, el hombre más preparado, digamos, en asuntos penitenciarios, ha sido Vasalo. Participó activamente de reglamentaciones y leyes que aún siguen vigentes en el quehacer penitenciario. Entre ellos, los reglamentos de procesados, de disciplina y comunicación para internos y la ejecución de la pena privativa de la libertad. Se ha preocupado muchísimo y muchas disposiciones y leyes internas de la repartición tienen el sello de García Vasalo. En la orientación general siempre fue un hombre de consulta, así que las medidas que se pusieron en vigencia tuvieron que ver con él. Para la repartición fue un gran hombre. Viajemos nuevamente en el tiempo. A finales del siglo XIX, la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires ya estaba completamente afianzada. Sus instalaciones, bajo el sistema radial, alojaban tanto procesados como condenados. Sin embargo, la reincidencia impulsó la creación de un nuevo establecimiento para quienes infringían la ley por segunda vez en los territorios nacionales. Así, en 1902, se construyó el Presidio de Ushuaia. Su estricto régimen y el perfil de sus internos le valieron numerosas historias que integran el acervo de nuestra institución. En 1947, el inspector general Roberto Pettinato ordenó su cierre definitivo y el traslado de la población penal. Se van a empezar a traer a los contingentes de penados que había allí, los van a trasladar en buena medida a la Penitenciaria Nacional o a la Prisión Nacional, digamos, ¿no? Pettinato dice, esta cárcel en esta nueva Argentina no tiene razón de existir, no tiene razón de seguir existiendo esta cárcel. En 1898, sobre la avenida Caseros del barrio de Parque Patricios, se habilitó la Casa de Corrección de Menores. Antes de adoptar su nombre definitivo como Unidad 16, se la denominó Cárcel de Encausados en 1905 y Prisión Nacional en 1909. Era una unidad sumamente antigua de la época de Rosas, en la cual los escalones eran metálicos y las paredes eran de 45, pero asentadas en barro. Y tenía una peculiaridad de el tipo de interno que alojaba. Internos que eran fuerzas de seguridad. También había 3 pabellones de jóvenes adultos. Y por último, había 3 internas que tenían, lógicamente, una custodia especial femenina. Si bien los últimos internos permanecieron hasta el año 2000, en la década del 70 se proyectaron otros planes para la unidad que nunca se concretaron. Así, nació la Cárcel Nueva de Caseros, la Unidad 1. En aquellos años se creó una comisión para estudiar la construcción de una nueva cárcel al lado de la vieja cárcel de Caseros. La primera unidad de estructura edilicia vertical. Porque esa era la modernidad, usar poco terreno y para arriba. O sea que se debía utilizar como medio de movimiento de internos ineludiblemente
el sistema de ascensores. Y respecto a lo fundamental de un cura, que es celebrar las misas, yo rezaba las misas en los pabellones. No se podía llevar en un ascensor a tanta cantidad de internos, hasta la capilla en el último piso. Entonces era más fácil que me movilice yo y ahí, de esa manera, llevar lo necesario, llevar una Biblia, llevar el misal y los elementos para la misa. Una unidad moderna, creada para una función que no cumplió. La cárcel de encausados fue construida como una primera etapa de un gran proyecto donde también iba a construirse el polo judicial. Porque se suponía que al lado, donde está la unidad 16, iba a estar el Palacio de Justicia. Y Caseros tenía un túnel que comunicaba con ese sector. La idea era precisamente tener una gran alcaidía, si le podemos entender hoy día, y los internos iban a ser trasladados a los tribunales caminando por ese gran túnel. Por eso se llamaba cárcel de encausados de la capital federal. No tendría que haber nunca condenados. Esa segunda etapa del proyecto nunca se llevó a cabo, no se cumplió. Así que ahí nos encontramos con la cárcel nada más y la cárcel que tuvo poca existencia en nuestra realidad. El piso cuarto para arriba, justamente donde estaba la población penal, estaba construido con ladrillo cerámico, hueco. Una cuestión totalmente irracional y que, por supuesto, no colaboraba en nada con la seguridad. Así aparecieron los pitufos, los llamados pitufos, que eran estos internos que se trasladaban por toda la unidad, por entre las paredes por donde van las cañerías de los sanitarios de la celda. Rompían las paredes y hacían boquetes y eso, bueno, se pasaban de un piso al otro. Se terminó toda la modernidad y toda la belleza y toda la estética que tenía el edificio en virtud de que había sido destruido prácticamente su totalidad. Todo funcionaba en contra, todo funcionaba mal. E inclusive nosotros teníamos la responsabilidad del personal que dejábamos de celadores en los pisos más altos, por ejemplo, para relevarlo, para recorrer, todo costaba. Ahí llegábamos allá y por la escalera y a veces no había ni siquiera había luz. Cuando llegaban los grandes calores, como era una estructura muy vidriada, pasaba que los mismos internos rompían los vidrios para que corriera aire. Piso séptimo hacia arriba, unos vientos bastante importantes. Era prácticamente inhumano, no solamente para los internos, sino para el personal penitenciario también. Yo creo que gracias al buen desempeño del personal, esa unidad continuaba. La verdad que uno se encariña porque no hay unidad penitenciaria mala. La unidad es buena si el grupo humano y el equipo de trabajo es bueno. Y si el equipo humano no es bueno, va a ser malo. Tras 22 años de existencia, el 9 de agosto del 2000 se entregó la llave de la unidad. Su corta historia llegaría a su fin para dar paso a su demolición. Viendo la distancia a mí me produce mucha emoción porque no es una cosa de entregar una llave de una casa, sino que de una cárcel de máxima seguridad y ser el último director de la unidad. Que uno dice, bueno, esto quedará para la historia. Y calculo que sí, no sé cuándo, pero quedará. Como cada uno de los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, la ex Unidad 2 de Devoto también tiene muchas historias por contar. Fue creada inicialmente para alojar contraventores de los edictos policiales y municipales de la época. Entre 1927 y 1957 perteneció a la Policía Federal. Luego pasó a manos de la Dirección Nacional de Institutos Penales. Así que hubo que empezar a poner mucho esfuerzo, mucho personal que nunca había estado. Era la alcaidía grande de la capital federal. Dejó de serlo, pero
siempre mantuvo alguna cosa que la caracterizó por estar en la capital, por estar en el movimiento mayor. Esa es la diferencia. Desde aquel entonces, aloja a personas procesadas y condenadas por todo tipo de ilícitos, desde contravenciones a delitos federales. En este emblemático edificio, durante distintas épocas, hubo pabellones específicos destinados a mujeres, internos con enfermedades de salud mental y menores de edad, provenientes del Instituto Manuel Roca. Incluso, funcionó en sus instalaciones la Unidad 23 de Jóvenes Adultos. En 1985, pasó a la vanguardia de las concepciones penitenciarias de la época, siendo la primera sede intramuros de la Universidad de Buenos Aires. La experiencia del CUT, Centro Universitario Devoto, se replicaría luego en establecimientos del resto del país. Devoto, a su vez, tiene un sentido de pertenencia entre sus trabajadores que la hace muy particular. Durante algunos años, la Academia Superior de Estudios Penitenciarios brindaba allí el curso de aplicación de oficiales. Tras 2 años de formación en la Escuela Penitenciaria de la Nación, los egresados debían completar un año obligatorio de pasantías en la Unidad 2 para aprender todos los secretos de la profesión. Por eso, y por las experiencias adquiridas en función del tratamiento penitenciario, quienes trabajaron ahí la llaman la escuela. Para mí fue como una escuela, porque aprendí muchas cosas de ahí. En esta unidad se aprendía un montón de cosas, especialmente a trabajar en equipo con compañeros muy leales. Gente antigua que explica la situación, cómo deberían llevar adelante su tarea laboral, y eso ayuda mucho. Creo que esa es la forma de por qué se lo llama escuela. Porque es cierto, uno a veces aprende del personal subalterno que hace mucho tiempo que está ahí, el que lo guía a uno también. Después uno va aprendiendo y ya maneja la situación. Para mí, Devoto quedó como una de las cárceles tradicionalistas, especialmente por la historia que lleva, por los años y por la cantidad de gente que ha pasado por acá, por los valores, por la camaradería y por el compañerismo que siempre se desarrolló acá. Desde 2007, lleva el nombre de Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero siempre será Devoto. En el año 81, junto con muchos camaradas, nos convocaron para la creación de un batallón. Éramos cuatro compañías que estaban integradas por la Unidad 1, 2, la Unidad 16, 19 y algunos poquitos de otras unidades. Decíamos, ¿para qué esto si a mí no me sirve? O sea, ¿para qué me sirve para cuidar presos lo que me estás enseñando? Nosotros pensábamos que estábamos preparándonos para que íbamos a tener un problema con Chile. Hacía poco ya habíamos tenido un conflicto por el canal de Beagle. Por eso pensamos que nos estábamos preparando para eso. A las 23:50, escuchando la radio, la famosa Spica, escuchamos Radio Colonia. Seguíamos escuchando y a las 12:01 decía que Argentina le había declarado la guerra a Inglaterra, mejor dicho, que habíamos tomado las islas. Quedamos enterados de que las Islas Malvinas habían sido retenidas para nuestro país como correspondía. De esta manera lo vivió la ciudad, el pueblo de Río Gallegos. Nos presentamos a las 10 de la mañana en la dirección, éramos aproximadamente, eran 20, 25, no recuerdo exactamente bien, y ahí nos explicaron que nosotros teníamos que realizar el primer movimiento que iba a ser el Servicio Penitenciario Federal Argentino, que era trasladar los 100 internos de la ciudad de Río Gallegos
a Buenos Aires, que 50 iban a ir a Caseros y 50 iban a ir a Villa Devoto. ¿Qué nos dijeron? Porque la unidad iba a pasar a ser hospital de guerra o de tránsito. Nos nombraron Grupo Comando Tigre Voladores de la Noche. Y ahí comenzamos a hacer la función. Yo salí de mi casa, llegué a la escuela y me subí al avión pensando de que yo iba a Malvinas. Todos pensábamos que íbamos a la guerra. Nos fuimos a Palomar. En Palomar subimos un Boeing 737, que en su momento, en el año 73, fue el Tango 01. Bajamos en Comodoro Rivadavia y estuvimos media hora y ahí fuimos a Río Gallegos. Era viento, frío y no había nada. El mismo uniforme que teníamos para trabajar en el penal fue con el mismo uniforme que llegamos allá. Recibimos donaciones del personal, poleras, guantes, bufandas, pasamontañas, y con eso empezamos a uniformarnos para paliar el frío. Ahí nos conocían todos como el Cuello Negro, por los pasamontañas y las poleras. Todos preguntaban quiénes son los Cuellos Negros. Nos dieron las custodias de los tanques de combustibles, las estaciones de servicio, las rutas, los tanques de agua, se cuidaba la población y después cuidamos toda la consistencia de la orilla. Nunca se sintió una queja, ni que me quiero ir, ni que lloro, ni que tengo miedo. No se pensaba en eso. Es un silencio sepulcral, porque vos escuchás, no hay nada, no escuchás nada, simplemente el agua, el viento, que hace y después vos sentís que viene una oleada, hace y después se va ese golpe y otra vez parece que 100.000 cuchillas te vienen. En el reconto final de la función que cumplimos, con un profundo dolor, el 19 de junio nos comunicaron que dejamos de cumplir funciones porque las Islas Malvinas habían sido tomadas porque no son recuperadas por los ingleses. Llegamos a la unidad, cerraron la unidad a las 6 de la tarde y nadie sale franco hasta el otro día. De ahí nos llevaron al aeropuerto, nos subieron a un Hércules, del Hércules a Palomar, de Palomar a la escuela y de la escuela a nuestras casas y a los 2 o 3 días a la unidad. Pues llegar y golpear la puerta y me encontré que me abre mi novia, hoy es mi señora. Y bueno, fue todo abrazos y llantos. Cumplimos la función y con grato honor ser integrante del Servicio Penitenciario Federal Argentino, cumplimos con la función y como decimos todos, los héroes son los 649 camaradas que en paz descansan en las Islas Malvinas. Los demás, de todas las fuerzas, cumplimos funciones. Vaya mi saludo para todos ellos y mi alto honor para los que en paz descansan. El 15 de enero de 1890, las hermanas del Orden del Buen Pastor aceptaron a su cargo un establecimiento colonial ubicado en el corazón del tradicional barrio de San Telmo. Nació entonces el Asilo Correccional de Mujeres. También conocida como Cárcel del Buen Pastor, alojó detenidas y menores hasta 1952, momento en que se decidió albergar únicamente población femenina. Evita, por ejemplo, hace una visita en el año 47 al Correccional del Buen Pastor. Generó un gran alboroto, recibió una por una las internas, recibía a los familiares de los penados que le enviaban cartas. Las hermanas asistieron en la readaptación de las internas hasta 1973, cuando la orden dejó la administración del establecimiento carcelario y lo cedió al Servicio Penitenciario Federal. Las oficinas y toda la parte administrativa y todo eso funcionaba en la parte de adelante, o sea, quedaba a San Juan. Todo lo que estaba desde la capilla para San Telmo, ahí se alojaban, estaban lo que correspondía a la parte penal. Se necesitaba personal y bueno,
Ahí es como aparece, en resumidas cuentas, un segundo curso de personal femenino para ser oficiales. Tras 5 años de gestión institucional, en 1978, la Unidad 3 fue trasladada a la localidad de Ezeiza. Todo el personal de la Unidad 3, todo personal superior y personal subalterno, estaba todo dedicado al traslado. Me tocó llevar en mi vehículo propio todos los legajos y prontuarios que teníamos procesadas y condenadas. Aparte de la gente de la División de Seguridad y Traslados de ese momento, y teníamos grupos de apoyo, nos apoyó la Policía Federal y demás, para hacer, porque se hizo todo por tierra. Una etapa muy buena porque era de organizar cómo iban a ir funcionando las distintas dependencias, ya que era un edificio nuevo. Empezamos a la mañana y terminamos a la noche. Se hizo todo en un solo día. Nuestro rol era acotado. No teníamos nosotras, las mujeres, un lugar para decir, bueno, vos vas a ir a cumplir una función como jefa de seguridad externa. O no, aparte no había muchas mujeres. Después con el tiempo fui viendo mujeres oficiales superiores. Pero llegaban al alcalde mayor y se retiraban porque tenían sus hijos. Pasamos largas horas dejándolo al cuidado de una tercera persona, preocupándonos si está bien o está mal. Perdiendo también tiempo de crecimiento, de compartir con ellos. La angustia que te agarra cuando te vas a trabajar porque dejas a tus hijos es inexplicable. Yo creo que todas las penitenciarias lo sufrimos, pero sabes que es para que tus hijos estén mejor. La mujer se empoderó mucho y demostramos que podemos ser mamá y ocuparnos nuestra labor diaria. El caminito que fuimos abriendo de a poquitito es como que se fue consolidando. Hubo otros cursos de mujeres. En la Academia Superior de Estudios Penitenciarios, porque no había compañía femenina. Ellos sí tenían su lugar, su alojamiento, tenían todo, pero las mujeres no. Afortunadamente después ya otros dentro de la misma escuela penitenciaria. Eso para mí fue maravilloso, porque es decir, somos iguales. Antes eran poquitos los cursos que se hicieron de mujeres, poco tiempo, hace un año. Ahora sí, que la mujer hace 3 años de cadete como el varón, entonces fue evolucionando. Creo que todo confluyó, ¿no? La sociedad cambió y la institución es parte de la sociedad también. Eso nos dio pie a las primeras oficiales, ¿no? De más grado, a que pudiéramos llevar a cabo un rol que nunca nos hubiesen dado. Fuimos ocupando lugares similares a los que ocuparon los hombres. Y bueno, nos fuimos dando cuenta que nosotras podíamos y los hombres se dieron cuenta que también nosotras podíamos. Estábamos muy limitadas en cuanto a roles institucionales y con el pasar del tiempo eso dejó de existir. Me gusta esto de que haya presencia femenina en todos lados. Para mí, Amalia Toro es una referente, la primera subdirectora nacional, la primera mujer inspector general de la institución y bueno, la tercera fue Sonia. Entramos en otro periodo que podríamos denominar de avances en materia penitenciaria, con la presentación en 1995 del Plan Director. Fue un cambio bastante importante de forma de trabajo. Este Plan Director marca un rumbo en la política penitenciaria nacional que abarca tanto la infraestructura, todo lo que es arquitectura penitenciaria, la nueva legislación e inclusive la formación del personal. Nosotros manejábamos con la Ley Penitenciaria Nacional y pasar a la Ley de Ejecución. Esta ley viene a perfeccionar todo el trabajo que se vino haciendo. Tal es así que se plantea toda la cuestión de la nueva arquitectura penitenciaria. Se llega a la conclusión que lo más acorde para la evolución progresiva de las personas privadas de libertad sea la nueva arquitectura de complejos.
En 1996 se inaugura el primer complejo penitenciario de jóvenes adultos en Marcos Paz. Y ahí se inicia todo un periodo de complejos e inclusive de complejos regionales para dar solución a los requerimientos judiciales federales a nivel nacional. Surge una orden que creo que fue presidencial de Menem, de que había que construir, al menos él durante su gestión, las 2 cárceles más grandes del país. Yo era director nacional, pido autorización para viajar, me dicen que sí, y voy a buscar los mejores sistemas en el mundo penitenciario. Luego de visitar países como México, Estados Unidos, Inglaterra, Hungría, Italia, Francia, España, se han tomado modelos y se adaptaron a la arquitectura penitenciaria. ¿Y por qué era diferente del arquitecto? Porque el arquitecto construye una casa para que la gente de afuera no entre. En cambio, el arquitecto penitenciario dice, yo tengo que construir una casa para que el que está adentro no se vaya. El Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza es el primer establecimiento construido en Sudamérica que planteó una nueva concepción de arquitectura penitenciaria. Se caracteriza por el alojamiento individual, la autonomía de las unidades residenciales y la flexibilidad para optimizar las posibilidades de clasificación y tratamiento de los detenidos. Que era la primera vez que íbamos nosotros como penitenciarios a trabajar en un complejo donde había, en ese momento, y hay 7 módulos en uno, con un HPC que todavía no estaba habilitado, y eran toda una movida nueva, había que adaptarse a todo. El Complejo Penitenciario Federal 2, en Marcos Paz, se inauguró el 7 de diciembre de 1999. Como el de Ezeiza, su concepción tuvo su punto de partida en el Plan Director del Servicio Penitenciario Federal, en coincidencia con la promulgación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Estos 2 establecimientos marcaron un antes y un después en el tratamiento de las personas privadas de la libertad, pero no fueron los únicos, ya que años después, en el noroeste argentino, se inauguró otro complejo fundamental. En 2011, con el objetivo de cumplir con las demandas judiciales del norte del país, se construyó el Complejo Penitenciario Federal 3 del noroeste argentino. La inauguración del complejo de Güemes fue para ver si podíamos desalojar esos lugares provinciales donde tenían internos federales. Si bien trajimos personal de Buenos Aires y de otras provincias, la mayoría es de acá. Se trató de buscar la gente de acá para evitar el desarraigo, ¿no? Vino la presidenta, vino a Salta para inaugurar ese complejo. En ese momento la presidenta Cristina Kirchner y con la jefa del complejo la recibimos para el acto. Fue muy importante, ¿no?, para la institución que la presidenta haya inaugurado el complejo. En 2018, tras el cierre de la centenaria Unidad 9 de Neuquén, se sumaron 2 nuevos complejos a la órbita federal, en las localidades de Cenillosa y Luján de Cuyo. ...90 años de historia del Servicio Penitenciario Federal. 90 años en los que miles de agentes honraron y honran la misión. Las 26 unidades y 9 complejos distribuidos en 13 provincias cuentan la historia de estos 90 años de dedicación y compromiso. El sentimiento de ser penitenciario. El Servicio Penitenciario Federal a mí me enseñó a ser una buena persona. A mí me forjó como persona, me dio un futuro, me dio un sentido de pertenencia. Toda mi familia es penitenciaria. Es un sentimiento pertenecer al servicio penitenciario. Yo vengo de familia penitenciaria y si yo no hubiera confiado en la repartición, no hubiera
fomentado hacer arder esa llama en mis hijos para que continúen la trayectoria.